Bueno, comencem, si vos pareix, perquè pràcticament ja... Comencem en l'únic punt de l'ordre del dia, que es la modificació de las bases de ejecución del presupuesto para la inclusión de las bases reguladoras de la subvención del Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Valencianas. Llegim la proposta d'acord i passem al debat. La Comisión Informativa propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de las bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2013, incluyendo en las mismas las siguientes bases reguladoras, bases que obren en poder de todos ustedes. Segundo, exponer al público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno. Estas reclamaciones serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes. En el caso de que no se presentaran reclamaciones, durante el periodo de exposición pública se considerará definitivamente aprobadas las bases de ejecución del presupuesto para el año 2010, con las modificaciones propuestas. Portaveu del Partit Popular. Bueno, bona nit a tots. En la comissió informativa no estava el Xusé Vicent, però ja ho estiguem parlant llarg i tingut. Jo crec que bàsicament se basa a tres bandes entre la Conselleria de Treball, en aquest cas la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Treball, que és el mateix, Diputació de València, Ajuntament, posar 375 euros cada un. Se posarà en consignació pressupostària 150.000 euros, 50 de cada administració per a l'any que ve, i això representa 133 empleats. Són el número exacte que se va fer, perquè més per això no n'hi ha en principi. Si l'any que ve n'hi haguera alguna més ja parlaríem. I després les bases estan ahí, si se les sabeu llegir, i després a l'hora de decidir serà l'òrgan instructor, i després està la justificació i dir a les empreses, en cas de que foren més, quines són les que poden entrar i quines no, arreglo el baremo que se posa en les bases. Si algú ha alguna aclaració més de lo que el dia de la comissió parlarem, i si no es Xusé Vicent, quan te plegui el torno, ja preguntes el que creus convenient. Javier. Sí, bueno, respecto a la modificación de la ordenanza, pues toda piedra hace pared y en principio pues nosotros cuando se presentó la moción nos abstuvimos un poco por la precipitación en la presentación y un poco porque no teníamos muy claro el cómo se iba a gestionar. Visto ahora las bases, pues nos siguen saliendo dudas porque el tema es que ya se comentó en la comisión informativa, yo creo que estas bases deberían de alguna forma blindar o cuidar o mimar al pequeño comercio local, al pequeño y mediano comercio, ya que queda abierto no hay ningún mecanismo de regulación respecto a grandes superficies o grandes empresas que puedan aprovechar este tipo de ayuda o subvención para precarizar el mercado de trabajo. Dicho eso, yo sí que me gustaría, se dijo que bueno, ese órgano instructor iba de alguna forma a velar por cuidar o por ser más, de alguna forma, cuidadoso a la hora de elegir a las empresas y demás, pero sí que me gustaría a lo mejor una regulación de ese órgano instructor que no está puesto en las bases y nadie conocemos cómo va a gestionar esas ayudas. Bueno, en principio es el órgano instructor, seguramente estará compuesto por, no sé si por algún político, entiendo que no, pero más que nada por técnicos, como no es el caso, y se tiene que basar a las bases que hay y decidirán al respecto. Sí que es verdad que está en nuestras manos hacer lo que podamos por la pequeña y media empresa. Yo estoy convencido, ojalá hubiera más de 133 contratos de trabajo, incluso a lo mejor algunos son más largos, todo eso se tendrá que mimar. Sí que es verdad que los que sean más largos, para poder justificarlos y cobrarlos enseguida, pues sí que a lo mejor el órgano instructor decide
que el plazo máximo, porque en principio en las bases había salido que era el 15 de marzo, eso es inviable, porque el día 30, digo 30 y no 31, porque el día 31 creo que es inhábil a efecto de administraciones públicas, pero lo mismo, el día 31 de diciembre o el día 30 se hace en algún contrato, hasta el 30 de marzo no vence, y si no vence no se puede justificar. El tema de la justificación, que estaba el 15 de marzo, se ha alargado, creo que es al 15 o el 16, que va a salir creo que se aprobaba el jueves pasado, no lo sé, y nos dijeron que iba a ser el día 16, creo, de mayo. La fecha tope, claro, si se ponen que uno va a ser a un año un contrato, pues ese solo se le podrá poner por el tiempo de duración, el tiempo máximo que nosotros lo tengamos para justificar y pasar a Diputación, que puede ser el 10 o el 15 de mayo. Si un contrato se presenta, por ejemplo, el día 30 de diciembre, puede ser el 30 de marzo cuando vence. Daríamos, para poder justificarlo al 15 o el 16 o el 17, que tenemos que llevarlo a Diputación, que esté justificado el 10 o el 12 de mayo. Con eso pues le pondrán 3 puntos y la parte proporcional que corresponda, que también le ayuda. Pero a la hora de justificar no se podrá justificar más allá de un año, en principio, porque los que no justifiquen el tiempo que lo van a hacer no lo van a cobrar. Por entonces el tiempo máximo que van a computar en principio no puede ser más que 4 meses y 15 días, 4 meses y medio, a no ser que el órgano instructor decida otra cosa. Que no lo cobren, pero normalmente las empresas lo que querrán es cobrarlo pronto y lo justificarán los 4 meses y medio. Si cumplen, que todas van a cumplir los 3 meses en principio, la que esté interesada. A ver si me entiendes por dónde voy. Uno dice para un año, ¿qué puntuación le podemos poner? Pues hasta que no justifique el año no le podrías pagar, y la mayoría de empresas lo que querrán, eso es una laguna que hay ahí, pero eso ya lo decidirá. De todas formas, me gustaría crear un concepto. Como ha dicho muy bien, en las bases no está todo regulado. Esto es una cosa que tú propones que podría pasar, pero sinceramente la veo bastante. Primero, blindar al pequeño comercio en esto no tiene sentido. Primero porque el pequeño comercio, hoy, por desgracia, por la capacidad, es la que menos capacidad de contratación tiene. Entonces, por supuesto que ese órgano que se reúna tendrá en cuenta tu observación, porque es importante, pero sinceramente yo que llevo ya 4 reuniones con los empresarios del municipio y los empresarios que hemos hecho varias reuniones, en las empresas que no son del municipio, pero que son contratistas del ayuntamiento, por ejemplo, con la misma idea de intentar que la gente los que generen empleo conozcan este plan y contraten a gente del municipio. Quiero decirte que ojalá nos acabemos los 50.000 euros, pero no creo que sea así. Si nos los acabáramos, buscaríamos para poner más dinero, porque el objetivo sería que estamos cumpliendo el objetivo de contratación, pero conforme está el mercado, yo creo que la observación que tú dices es importante y tomamos nota, además en acta, para que en esa mesa, cuando se decida de seguimiento y de valoración, si hay controversias, que las puede surgir, creo que no, y a lo mejor me estoy anticipando porque tampoco, no sé, pero por lo que yo estoy viendo en las empresas, solo van a contratar. A los empresarios les gusta esta medida, pero no por la medida, no por la subvención van a contratar, sino porque tienen una punta. O sea, que al final los 1.000 y pico euros no le solucionan la vida a nadie, sino que, bueno, es verdad que es una ayuda. Al final sumas, pues mira, la cotización de la Seguridad Social, el no sé qué, en función del perfil, le sale, no la tiene que poner él y la ponen las 3 administraciones. Pero que ese conflicto, viendo lo que está pasando, y todavía no podemos hablar en números objetivos, porque hasta que no cuando hoy lo aprobemos, a partir de mañana, empezarán a venir a la gente que lo tenga claro, a tramitar, a solicitar las ayudas, y a lo mejor alguien viene el día 30 porque tienen vista que su punta de trabajo la tendrá en enero, febrero y marzo. Entonces, para poder acogerse, vendrá el último día para cumplir. O sea, que vamos a tener un periodo. Ojalá. Yo creo, tomamos nota de la sugerencia que dices tú de que se tenga en cuenta de que, por ejemplo, no se lo lleve solo una empresa grande, pero por lo que yo estoy viendo, ya te digo a priori que no se lo va a llevar, porque nadie, por desgracia, y habría que verlo, sentados en una mesa con toda la planificación, para eso se hará ese comité, veremos
¿Cuál es la situación? Se han hecho unas bases que nos parecen lógicas y de sentido común, tendremos en cuenta el comentario que tú has dicho, pero creo, y ojalá me equivoque, y incluso no me importaría equivocarme, es decir, me gustaría que hubieran tantas demandas que tuviéramos, que fuera incluso este detalle que también surgiera. Creo que no va a ser así, y ojalá me equivoque, lo repito otra vez, pero tenemos en cuenta tu sugerencia, pero por lo que estamos viendo no se va a dar. O sea, no se va a dar que haya tantísima gente, no va a venir Celestica a contratarnos a 100. Y ojalá viniera, también te lo digo, porque también estoy viendo que el pequeño comercio, por ejemplo, que tú comentas, pueden haber, me atrevería a decir que ninguno me ha dicho que necesita. Por no decirte ninguno, uno. Concretamente una inmobiliaria de las que yo he hablado, que dice que va a tener que espera un trabajo extra y que podría contratar. Uno. O sea que, porque como es normal, la capacidad de contratación que tiene la pequeña empresa, a no ser que tenga algo, pues que le venga una punta de trabajo por lo que sea, o que tenga una baja maternal, o que tenga cosas a corto plazo, es difícil que sustituya. Por lo tanto, ese caso vamos a tenerlo en cuenta, pero porque es hilar más fino y la comisión lo tendrá en cuenta, pero que no creo que se dé por cómo se está desarrollando las reuniones con los empresarios y sobre todo por cuestiones obvias que es de capacidad. Si viene Celestica y nos dice 100, pues estudiaremos, y luego hay 50 pequeños, pues oye, estudiaremos la fórmula de que entren todos, para eso está la mesa, para ver qué situación se presenta y intentar, porque no hay que perder de vista que el objetivo de esto es que se contrate gente del municipio y que tenga un contrato estable que pueda permitirles el que luego se queden o que no se queden, eso ya lo decidirá la empresa, pero al menos el empuje de darlo. Entonces, esta es la situación y está claro que no se han cogido todo que se puede ser un punto más, una puntualización, pero que creo que no se da. No obstante, como te he dicho a priori, la tendremos en cuenta en la mesa, quien la forme, que no hemos tomado la decisión de quién la va a formar, pero que bueno, eso no es ahora lo que llevamos a pleno. En el momento que esa persona tendrá en cuenta ese apunte de que obviamente no se vaya todo para una empresa y se quede el resto. Es al revés, si fuera así, lo que nos plantearíamos sería ampliar esa bolsa. Sería una buena noticia, porque significaría que estamos generando más empleo y que nuestra gente va a poder optar a más sitios. Ya digo, ojalá pase y entonces tengamos que discernir y buscar sobre todo más dinero para poner en esa bolsa de dinero para poder atender toda la demanda que haya. Es un poco, en este momento estamos un poco a la espera de qué es lo que va a pasar a partir de mañana cuando esto quede aprobado hoy en el Pleno. ¿Puedo? No, yo me refería precisamente a eso, a que imaginemos que en un supuesto se abre este periodo de presentación y viene una gran empresa, una gran superficie y presenta a 150 personas, no hay ningún criterio que de alguna forma pondere claro, ese ya ha copado, ¿no? Ha copado todo lo que es la subvención y otro que venga no va a poder optar, en principio, según las bases, luego se podría añadir eso, no podría optar y tampoco tendríamos mecanismos para decir no te doy 150, te doy 75. La mesa, ya te lo he dicho, la mesa lo decidirá en función de esas bases. No, yo te lo vuelvo a repetir, ojalá pase. No por nada, porque yo al final lo que queremos todos es que se genere empleo, pero por lo que estoy viendo no va a pasar. Pero es importante tenerlo en cuenta. A mí me parece un criterio que hay que tener en cuenta y que la uso y a lo mejor hay otros que se podrían ampliar. Pero ahora lo importante de esas bases son las que ha aprobado la Diputación, las que prácticamente están aprobando todos los ayuntamientos y todos las estamos haciendo igual. Es verdad que son las primeras bases que aprobamos con este sistema y seguro que con lo que pase ahora, las que hagamos el año que viene, si se vuelve a hacer este plan de empleo, surgirán mejoradas como cualquier otra, las de la Diputebeca o las de cualquier otra, para intentar hilar más fino. Pero vamos, el panorama no dice que vaya a pasar eso. Pero ya te digo que si pasa, vamos a tenerlo en cuenta. Que si pasa, se tendrá también en cuenta y se sentará a la mesa para que llegue a todos, porque al final ese es el objetivo. ¿Vale? Juan, sí. ¿tú vols añadir alguna cosa? No. Juan. De totes maneres, que això no podem saber-ho, com hem dit, ja la teníem a la comissió comentàrem, a partir del 2 de gener és quan decidirem que s'hauran presentat ja tots els contrats. Entonces, quan se podrà saber si n'hi ha més o menys, i també pot haver una llista d'espera, o inclús en aquesta llista d'espera, tots els que complisquen
les bases i tinguen, encara que tinguin la puntuació mínima, que és els 3 mesos, i el salari de 25 hores setmanals, o sigui, de 25 hores setmanals, que és el que marca, això serà el mínim. Pot ser que en aquest tipus siguin la majoria, o siguin molts, però això tindrà un mínim de puntuació. A partir del dia 2 de gener ja ho podem baremar, i si n'hi haguera alguna cosa al respecte, alguna cosa rara, es posaríem en contacte, vamos, que no hi ha cap problema, i us direm, va ser el que n'hi ha, i a veure quina decisió inclús preníem, que no n'hi ha. Si això és en el cas de que n'hi hagueren més de 133. Nosaltres volem que n'hi hagi més de 133 i tindrem aquest problema. Vamos. Sí, buenas tardes. Antes de comenzar, pedir disculpas por la no presencia de Paco, por problemas personales no puede estar en el Pleno. Nosotros sí tenemos muy claro que todas las medidas que vayan en apoyo a la creación de empleo, a los empresarios, a los comerciantes, a las pequeñas y medianas empresas, incluso las grandes empresas, contarán siempre con nuestro apoyo porque es una forma de generar riqueza y generar empleo para nuestro municipio. Dejando eso claro, ese apoyo siempre estará por nuestra parte. Lo que sí podíamos, correlación a lo que decía Javier, quizás un punto que podía ser a lo mejor para apoyar a las empresas pequeñas y comerciantes de la Pobla, a lo mejor es tener en cuenta a lo mejor que la propia empresa tenga su domicilio fiscal en la Pobla. A lo mejor podría ser un punto para las empresas que están aquí, las pequeñas. Eso ya está. Lo que pasa es que al final no queríamos cerrarlo porque también si al final, por ejemplo, las empresas de la Puebla no tienen la que tiene el domicilio social aquí, primero son esas y tienen más puntuación, porque al final el ayuntamiento, que cada ayuntamiento se adhiere para ayudar a su gente, tanto a los empresarios, por lo menos que tengan prioridad, aunque no podemos decir que sean solo, pues hay que dar puntos y todo lo que ya sabemos por el tema de la constitucionalidad. Lo que sí que está claro es que si decimos solo y a lo mejor con las empresas de la Puebla no tenemos suficiente, pues sería una pena que a lo mejor, pues no sé, alguien que trabaja con nosotros, por decir algo, no sé, pues Aquagés, no es el caso porque lo tiene aquí, pero cualquier otra empresa que pueda interesarle contratar a gente en perfil de la Puebla no se pudiera adherir. Pero desde luego los primeros, y en esas bases sí que está, son siempre el beneficiario final del empleo tiene que ser el municipio de la Puebla y la empresa, primero las de la Puebla, claro. Pero bueno, si lo cerrábamos mucho y a nosotros llegamos, por ejemplo, a generar 80 empleos, si nosotros tenemos a alguien por la gestión, que además estamos haciendo, como no puede ser de otra manera, para intentar que llegara a los máximos posibles, pues se nos quedaría ahí un poco que no podíamos dar empleo por ese matiz. Pues está claro, ojalá viniera Celestica con 200 empleos. Y tuviéramos que volver a decir, oye, nos tuviéramos que reunir y volver a hacer otro fondo o hacer lo que sea. Ojalá, porque eso repercutiría en trabajo para la gente. Sí me gustaría pedir un poquito de más esfuerzo a la hora de comunicar a todos los empresarios de la Pobla este plan. Más que nada porque alguno he comentado con algún empresario no tenía noticias, no lo conocía o no le llegó la carta. Es decir, hacer un esfuerzo a través de la televisión, a través de que a lo mejor por una carta de un sello no perdamos la posibilidad de que... Pues Juan, me sorprende lo que me dices. No digo que no se entere alguien, pero somos de los pocos municipios que hemos hecho ya, vamos por la 4ª reunión, que los empresarios están alucinados porque a lo mejor tienen sectores, tienen en otros municipios y no les ha avisado nadie. Hemos salido en la televisión, se han mandado cartas personalizadas a cada comercio, a cada empresa del municipio. Puede haberse extraviado una en el buzón de alguien, pero o sea que se ha llamado por teléfono, te digo, es la 4ª porque hemos ido haciendo selección, pues oye, vamos a primero a la mediana empresa, luego a los comerciantes, luego a los que no tienen el centro en la Pobla pero que son contratistas del municipio, que podemos apretarles para que lo conozcan. O sea que pues siempre se puede hacer mejor, pero ya te digo, hemos hecho más que la gente misma estaba sorprendida por lo que te cuento, porque hay ayuntamientos que no lo han hecho y entonces, pero eso, todos nos creemos que por leer en el periódico ya la gente lo sabe, pero no es así. Claro. Nosotros sí que hemos hecho una campaña de comunicación en ese sentido, carta, notas de prensa, televisión, siempre se puede quedar alguien, pero la verdad es que así nos han felicitado por todo lo contrario. Pues nada más, solamente eso, y que nosotros por nuestra parte también vamos a intentar que todos los empresarios nos han comentado, se lo hemos dicho, y sobre todo que no se pierda ni un solo puesto. El que no ha podido venir, ha avisado, oye, yo no puedo ir porque las hacíamos a las 8:30 para que que son cuando se hacen pues todos los networkings y en general, para que la gente luego siga su marcha.
y el que no ha podido venir se le ha apelado personalmente, ha venido luego y personalmente se le ha explicado, o sea, lo tenemos en la web y no sé, no, la tele ya está también, o sea, que se puede hacer, no sé, ya no sé qué más se puede hacer, pero bueno, entre todos y siempre bienvenido. Vale, ya está, gracias. Vale, compromís. Vale, per lo que jo he entès, el destí és per a llocs de treball que se contraten durant el que queda de 2013, des de que se publique, ¿no? No des d'avui, des de que se publique. Desde que ho aprovem en el pleno, bueno, lo que passa és que a partir de demà, com no tenim les bases aprovades en el pleno, hasta demà no podíem vindre a aportar la documentació. En aquests condicionants de 3 mesos i tot això, i pagaderos l'any que ve en el pressupost de l'any que ve. Quan se justifique, com Quan se qualsevol subvenció, quan se justifique. Lo que digo así es quedando condicionada la concesión de esta subvención a la existencia de crédito en dicho presupuesto. En principi, si vas a aprovar ficant aquesta partida pressupostària en aquests diners... Bueno, i és una coletilla que sempre fica, jo crec que sempre se fica la interventora en totes les subvencions. És que no ho acaba En la de llibres, en la de... No, però en este cas... No ho acaba d'entendre. Si tu la consignes i l'aproves ficant-lo... Sí, però el que es ve a referir que si n'hi hagueren 140, 150 o 160, en principi sols se poden contractar 133, independentment que després n'hi haguera alguna sobra i volguerem adherir-se a això, però en principi és finalista en els 150.000 euros que se van a posar, i els 150.000 euros ho dividixes per els 1.375 són 133 empleos, vamos, 103 possibles empleos. Que en la baremació se faria un llistat de manera que quan s'acaben els 150.000 euros s'ha acabat. És una cosa així, no? I se posaria en llista d'espera perquè després n'hi hagi que justificar i tot, i si n'hi hagueren restos ja ho miraríem, ojalà n'hi hagués això, ojalà tinguem aquest problema el dia 10 de xiner que volem tindre i ja baremar tot, ojalà estigui aquest problema, buscaríem una solució. Eixa part entesa. L'altra cosa és que has dit empreses que tinguen domicili fiscal, així diu centros de trabajo, que ho trobem més adequat, que de radicat en Anglaterra, o en Madrid, o en Barcelona, o en Llíria, i tindrà un centre de treball així. Per altra banda, en les exclusions, el segon punt és per a agrupacions, o sigui, per a coses que no siguin empresa, no? Diu agrupacions de persones físiques o jurídiques, l'exclusió. A banda del que no puga rebre subvencions perquè tinga deutes pendents o certes coses que diu la llei de contracte, la llei de subvencions, perdó, el punt número 2 és que careixen de personalitat jurídica, no sé a quines agrupacions de persones físiques o jurídiques se refereix que poden careixer de personalitat jurídica, el punt 2 de les exclusions. En destinatarios finales, en el article 2, la pàgina... Bueno, la segona fulla que està escrita, la tercera pàgina. El punt 2. Posa con independencia de su modalidad contractual, ¿te referixes? Artículo 2 fica destinatarios finales. Las agrupaciones físicas Isa. públicas o privadas, las sociedades civiles, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que aún careciendo de personalidad jurídica, que aún careciendo de personas pudieran realizar las actuaciones subvencionables. Quines agrupacions careixen de personalitat jurídica? És que no ho conec jo, això. No tenen personalitat jurídica? Potser pot ser, per dir un exemple, l'associació de minusvalis de la Pobla. Volgueren emplear una persona. Això és una... No, per saber quina exclusió és. Però això no és una exclusió, que poden. No podrán obtener la condición de destino final. Es una exclusión. No podrán obtener la condición... Espera entendre-ho, Mari Carmen, espera entendre-ho. Que tampoc ho entenc, és per saber-ho.
Val, al marge de totes aquestes aclaracions que estan molt bé per comprendre-ho, jo d'entrada el que diria és que el paper que entenc que han de tindre les administracions públiques a l'hora d'ajudar a que se creï ocupació o de facilitar la creació de l'ocupació és realment que s'ajude, econòmicament sempre va haver una ajuda econòmica, com és el cas, o una subvenció en aquest cas que és una ajuda econòmica, però és que han de facilitar altres coses com les traves administratives, com moltes gestions que se dilaten i on se perden moltes oportunitats, però bueno, benvinguda siga. Però també ficaria molt de compte en veure si després una volta concedida, una volta justificada, a veure quan va arribar la subvenció, perquè la Generalitat avui en dia no se caracteritza per arribar a temps en els seus pagaments. Aleshores, ningú li va desfalcar la seva economia per 1.100 euros. Del tot, de les tres parts? De la segona de la Generalitat. Val. Sí, aquesta part m'havia paregut llegir, però no l'entenia. I això sí que una preocupació. Jo no digui que la Pobla s'ha de dir fins que tinguem clar això, perquè una cosa és que tu pugues ficar 50.000 euros, però potser no pots anticipar 100.000 o 150.000, i era un poc la preocupació de tot el món. Doncs la Diputació anticiparà, i tots sabem que la Diputació paga bé, i això és el que dona el respaldo pel tema. Ells anticiparan la part de la Generalitat i la part de la Diputació, i nosaltres ficarem la nostra. I una pregunta, com a motiu d'exclusió no estan les empreses públiques o que tinguen contractes en l'administració pública? Dedicar els recursos que són impostos que paguen tots els veïns perquè acaben anant a empreses públiques o trobe que no és molt adequat? No sé, no ho veig com una exclusió? Jo no ho he vist tampoc. O per exemple, una empresa que hagi despedit gent en aquest any, 2013, que li donés una subvenció per contractar aquest any 2013, també ho troba un motiu d'exclusió directa. Hauria de ser-ho. Vols dir que s'ha fet un ERI, no? Tu vols dir que és que fes un ERI? No. En cas que ha despedit, tu pots despedir sense fer eres. Vale, però dir-te que... Si jo tinc una empreseta amb 3 persones i aquest any ne despedisc una i sé que està la subvenció, o sense saber-ho, i la contracte ara i li donem 1.000 euros de subvenció, jo ho trobo un poquet. Lo que pasa es que se tiene que cumplir que estiguen apuntats al paro a una fecha determinada. Sí, la persona estarà ocupada, però prèviament han despedit a un altre. No té per què ser el mateix. Jo crec que hauria ser un motiu d'exclusió o una ponderació negativa molt forta, si no n'hi haguera ningú que obté la subvenció. No, és fàcil de demostrar. T'han de dur el llibre dels TC2 últims i veure si estan contratats durant tots els mesos mateixos, o sistemes n'hi ha els que vulguis. Però que hauria ser un motiu d'exclusió donar-li una ajuda per contratar a algú este any 2013 a una empresa que ha despedit este any. Empreses que han despedit en els últims 5 anys són quasi totes. En els últims 5 anys poques empreses no han despedit. Ara, en l'últim any sí que és fàcil que en trobes moltes. Que me pareix un bon criteri. Jo crec que podien quedar-se en el caixó per veure també este primer plan com va. Si al final així som molt... Jo estic totalment d'acord, vull dir, el que no pot ser és que això servisca. També no crec que ningú ho faci per una subvenció, perquè al final els no li costa res, Mari Carmen, el que sap que contracta i despedeix en facilitat... Pot passar, no? Jo estic totalment d'acord. 5.500. Jo estic totalment d'acord. De fet, anem a notar també aquest comentari que tu fas, anem a tindre-ho també en compte, igual com el que ha dit Javier d'Esquerra Unida, per a tindre-ho en compte si n'hi haguera problema en les bases. I també per a les pròximes, per la pròxima vegada, si és que se torna a fer, anem a veure l'èxit que té, qui se presenta, quins perfils tenen, però bueno, tens tota la raó, vull dir, el que no pot ser és premiar a d'algú que l'espavilat sempre existeix en tots els llocs, però almenys que per nosaltres no siga, que no posem ahí els criteris, me pareix bé. Un dels criteris que es podria posar és que un any és molt de temps, però si per exemple fa un mes o dos perquè este pla no s'havia encara de fer-se, posar un any molt, però mig any, podríem posar o des de la mateixa fetge que posa que estiguen desempleats, si n'ha posat, però és que tenim que tenir en compte sempre i quan no pleguen, que seran classe d'exclusió, en cas de que no pleguen a fer la contractació total, les empreses que hagin despedit en els últims 6 mesos o des del dia 31, sí, jo crec que el dia 1 de març, igual el mateix que estiguin... Des antes de la publicació, desde antes de que se haya publicat, a partir de que se ha publicat, la empresa ya es conocedora del posible chanchullo, tendría que ser anterior a la fecha que se ha publicat. Per això es diguen mig, 3 mesos, 6 mesos antes, perquè
perquè potser hi ha gent que despedeix perquè no té feina des de març a abril, per dir alguna cosa, o maig, i ha despedit a gent, o en febrer passat ha despedit gent, i ara potser per la campanya Nadal vol contratar, a vos m'entens, que pot ocorrir aquest cas. Però entonces no estàs fomentant que les empreses creen ocupació estable? Sí, no, però tampoc. Per això te dic mig any. Les empreses que tenen una temporalitat tan forta que contínuament estan contratant i despedint, jo no els donaria cap ajuda. Sempre i quan no hagin despedit en els últims mesos, això se pot dir. N'hi ha qui contrata tots els mesos i despedeix tots els mesos, o sigui, és una rotació contínua, i això no. Ja té prou avantatge de contratar així i que la gent tinga tota la que vulgui avui en dia disponible a salaris ridículs. Ja és prou precari la situació com per donar subvencions a gent així. Això és el que jo opino. Bueno, jo penso, senyores, que estem tots d'acord en el fons de la qüestió, anem a tindre-ho en compte per això, anem a veure com evoluciona, perquè no perdem l'objectiu, que és, no és que ningú faci xanxanxo perquè se contrate a xun. No, jo estic totalment d'acord amb tu, No és l'objectiu d'això, perquè al final això lo que pretendeix és que al final se conega la gent i puga derivar en un contrat més o menys estable en la empresa quan coneguen el perfil de la persona X. Miquel. Sí, bueno, jo també ho dic, però disculpar a Jaume, que està en Barcelona, i Sonia, que no puedo cambiar el turno de treball. Y bueno, yo en primer lugar quería decir que estamos a favor de todas aquellas propuestas que generen empleo en el municipio, pero en principio si la propuesta se queda como está, nuestro grupo se abstendrá. La razón es porque una vez más el gobierno municipal decide no dar participación en la elaboración de propuestas que como estas afectan a la vida del municipio. Tenéis todo el derecho de no dar participación a nadie, tenéis mayoría absoluta para hacer lo que os dé la gana. Ahora, desde nuestro punto de vista, esto estanca la democracia y la deja en el mismo lugar que estaba el siglo pasado, es decir, únicamente votar cada 4 años. Nosotros pensamos que la democracia debe avanzar, que la democracia se ejerce día a día y que la ciudadanía, la razón de ser de la política, los actores cotidianos, que al fin y al cabo son la vida misma de un municipio, deben poder opinar, directa o al menos indirectamente, a través de la representación de su voto, que ostentamos también los grupos de la oposición. Tal vez, si nos hubierais pedido opinión al respecto, hubiéramos intentado convenceros que la propuesta que lleváis hoy puede mejorarse. En primer lugar, como ha dicho Javier y como también se dejó caer en la comisión informativa, debemos considerar que existen empresas que por su dimensión y características todos los años contratan por estas fechas de cara a la campaña de Navidad y rebajas, independientemente que hayan o no subvenciones. La propuesta que lleváis al Pleno podría dar lugar a que las grandes empresas pudieran copar todas las subvenciones, dejando al pequeño comercio en una situación desventajosa. Esta simetría estructural a la que me refiero podría haber sido corregida con acciones discriminatorias positivas para el pequeño comercio, por ejemplo, reservando un cupo de contrataciones para empresas de menos de 10 trabajadores. Es cierto que, como bien ha dicho la alcaldesa, puede que sea improbable que esta situación se llegue, pero es posible y sería tan fácil, en caso de que diera lugar, corregirlo como únicamente eso, reservar un cupo, que ya se dijo en la comisión informativa, pero por lo que veo no se ha tomado cuenta. Por otra parte, también nos hubiera gustado, antes de redactar esta propuesta, lanzar una reflexión de algo que requiere ser muy bien explicado para no llevar a malas interpretaciones. Intentaré ser cuidadoso y explicarlo lo mejor posible. Para ello lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si mañana el presidente de la Generalitat catalana sacara un decreto que subvencionara a las empresas que contrataran solamente a trabajadores catalanes? Seguramente muchas personas pensarían que eso sería una medida que atenta contra el principio de igualdad, pues es cierto que discriminaría al resto de trabajadores que no fueran catalanes, pues no hay motivos objetivos que justifiquen una discriminación positiva de este colectivo. Además, seguramente los impuestos de los que se hubieran nutrido estas subvenciones, directa o indirectamente, vendrían en gran proporción del resto de territorios de España, por lo que sería una medida además insolidaria. Pues bien, merece la pena leer el tercer guión de la primera modificación del informe técnico de la interventora, que dice que las bases de concesión siguen el modelo aprobado por la Diputación de Valencia, con la única diferencia que en el artículo 3, criterios para la distribución de fondos, se utiliza un criterio trabajadores empadronados en el municipio, no previsto por la Diputación y que vulnera el principio de igualdad.
Evidentemente estoy convencido que vosotros habéis incluido este punto para favorecer a la ciudadanía de la Puebla de Vallbona, y seguramente la Liana habrá hecho lo mismo, y Ribarroja, y Benissanó, y Benaguacil, y todos los municipios. Sin embargo, a lo mejor resulta que entre todos estamos matando algo muy importante para la democracia. Permitidme reproducir un proverbio africano. Muchas personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, pueden cambiar el mundo. Si los más de 8.000 municipios que hay en España tuvieran claro lo importante que es el principio de igualdad, no únicamente mirando su municipio, sino mirando arriba, a la democracia, seguramente ninguno de ellos hubiera incluido este punto. Yo, Miquel, sinceramente, me quedo tan alucinada que no sé si responder o simplemente pasar a la votación. Estoy hablando, claro que yo misma, por supuesto. Primero, desde el primer momento de tu intervención, falta de participación. ¿Pero qué participación? Vamos a ver, la participación se hace en este pleno cuando se convoca una comisión informativa y un pleno se elabora una propuesta y se presentan las alternativas. Tuya, yo no estuve en la comisión informativa por motivos que no pude, pero yo no he escuchado ninguna tuya. He escuchado una de Esquerra Unida y una de Compromís. No he escuchado ninguna tuya. Y ahora, en el resumen que has hecho, tampoco te has referido a ninguna tuya, si no, ahora me la explicas. Te has referido a la que hizo Esquerra Unida. Y ya te he dicho desde inicio que la íbamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, es una casuística que yo creo que es improbable, pero que, bueno, que hay que tener en cuenta porque al final lo que queremos es que se genere empleo. Y le hemos tomado nota, esa junto con la que comentaba Josep Vicent, para que, pues, si se producen discrepancias, que ojalá sea muy difícil dar las 133 subvenciones, porque se haya presentado tanta gente que tengamos 250 puestos de trabajo. Ojalá. Entonces, no entiendo nada, ni una propuesta. Las propuestas son de los demás. Y me dices que no hay participación. Disculpa, es que tú creo que estás equivocado o no conoces el funcionamiento de la administración local. Las comisiones informativas son para trabajar y el pleno es para trabajar. Cuando uno tiene la documentación, se la estudia y viene aquí y hace las propuestas que cree de mejora, no solo viene a criticar. Y el Partido Socialista no ha hecho ninguna, por lo menos que yo ya he escuchado. He escuchado dos, cuando acabe te doy la palabra. He escuchado dos que han sido una de Esquerra Unida y otra de Compromís. Y hemos dicho, porque creo que discrepar en esto es difícil, ¿no? Podemos mejorarlo todos, porque se pueden hacer 1.000 millones de cosas. Estas bases pueden ser muy amplias o muy restrictivas. Yo considero que para ser la primera vez que se hacen, pues deben ser un poco amplias porque al final el objetivo es contratar. Entonces, obviamente, teniendo en cuenta que nadie puede hacer cosas que no le demos subvenciones a los casos que, por ejemplo, estaba enumerando Josep Vicent o casos que se nos pudieran ocurrir, que eso hay que tenerlo en cuenta, no perdamos de vista que no sabemos en qué panorama nos vamos a encontrar y a lo mejor el pequeño comercio no puede, está él y su mujer normalmente, o el hijo, o el no sé qué, y no va a contratar a alguien por el mero hecho de quedarse los 1.125 euros, tiene que ser porque tiene algo especial que vaya a generar más ingresos en un domicilio, y no es en su tienda o en su negocio, y no es habitual, por eso el no cerrarlo tanto, pero sí que es verdad, para eso existe esa comisión y vamos a tenerlo en cuenta. Y luego me has dicho ya lo que más el tema de, si quieres, pues nada, con los 50.000 euros del municipio de La Pobla, otros municipios, como pueda ser, pues no sé si la Liana se ha adherido. Sí, solo es entre 10, Vale, pues promoveremos cosas que contraten a los vecinos de la Liana. Es que no tiene sentido. Será muy bonito, pero a ver, cada uno tiene la competencia que tiene, y a mí me gustaría ser la salvadora del mundo, ni siquiera de la Comunidad Valenciana, del mundo. Pero no hay, para todos. Si los 50.000 euros se pone de los impuestos que pagan los señores que vivimos en el municipio de La Pobla de Vallbona, yo creo que es más correcto pues ayudar a la gente, porque para eso estamos aquí nosotros, para ayudar a los nuestros, no porque no queramos a los de la Liana o a los de Benaguacil. Pero oye, cada uno con sus impuestos tendrá que intentar cubrir primero a los suyos. Y puede ser visto, no sé, teóricamente, y la frase que has dicho, sinceramente me ha tocado al alma, pero seamos prácticos. Nosotros tenemos aquí desempleados y nosotros nos tenemos que preocupar por los nuestros. Y ojalá pudiera preocuparme por los nuestros y por los de todos los demás. Pero es que, entonces, sinceramente, si tú crees, pues no, tomo nota,
que tú consideras que deberíamos coger esta subvención, debería llegar la parte del Ayuntamiento de La Pobla a cualquiera, y a lo mejor otro municipio vecino no se ha acogido, no ha puesto ni 50.000 euros ni 10.000, y yo voy a contratar a sus nosotros vamos a dar facilidades a contratar a los vecinos de allí. Yo no aguanté, voy a decir, Miquel, explícamelo un poco mejor. Si es eso lo que quieres, pues bueno, que la gente lo sepa, cuál es tu criterio. Yo discrepo totalmente, por una cuestión obvia. Las ayudas sociales se dan a la gente del municipio, y si alguien viene y se empadrona y lleva un tiempo y todo el tema y cumple las bases, obviamente se le da, pero lo primero, el dinero de la gente de La Pobla, y más en estas circunstancias, todavía más, es primero para los empadronados en nuestro municipio, para las empresas por una parte, y en esta situación de crisis en la que estamos, no beneficiar de alguna manera, que no lo veo. Y obviamente todos los municipios habrán hecho lo mismo, faltaría más. Si somos 4 los de la provincia, en la provincia que nos hemos adherido 100, pues oye, lo normal es que hace el esfuerzo ese pueblo, no lo hace la alcaldesa ni el concejal del Partido Socialista, lo hace el municipio, pues lo normal es que se haga para impulsar a los parados de tu municipio. Yo eso es que ya no le veo ya ni como teoría, está muy bonita, pero la realidad es que el dinero es escaso, las empresas son escasas, los puestos de trabajo son escasos, y nosotros nuestro ámbito es los vecinos y ciudadanos de La Pobla de Baibona, no los de Benaguacil, ni los de La Liana, ni los de otro sitio. Muy a mi pesar, ojalá pudiéramos llegar a todos, pero no es así. Entonces, si tu opinión es esa, pues bueno, yo la respeto, pero desde luego discrepo totalmente. Me gustaría que la gente que nos pueda llegar a ver vea pues cuál es la opinión del Partido Socialista, que el dinero del municipio de La Pobla sea para incentivar a desempleados de otros, que me saben muy mal, pero vamos, yo creo que no es lo que toca. Puedes hablar, sí. Bueno, mi opinión es mi opinión, no es la que tú dices, sino es la que yo digo. Permíteme que no tergiverses lo que yo diga. Por otra parte, la propuesta, si no estuviste en la comisión informativa, sí que estuvieron miembros de tu grupo, le puedes preguntar a Federico quién hizo la propuesta que ha dicho Javier hoy. Entonces, no tomasteis nota. Decir se dijo, pero la propuesta no ha cambiado un ápice. Entonces, una cosa es la participación formal, en la que formalmente sí participamos todos, pero luego en la práctica no se hace nada. O sea, no se escucha, no se toma nota de nada. Y sigo diciendo lo mismo. De cualquier informe, cualquier nota que hemos pedido, no se nos ha hecho caso. O sea, hay una posición porque formalmente es necesaria, pero en la práctica la democracia debe avanzar. Bueno, pues mira otros municipios. Sin ir más lejos, el otro día estuve en una conferencia de un partido que no es el mío, Muro de Alcoy, el alcalde, pues tiene otra manera de gobernar. La democracia va avanzando, no nos quedemos estancados como estamos. Por otra parte, lo que digo yo respecto al principio de igualdad, no lo digo yo, es un apunte que dice la interventora, y si no, léelo. Lo dice la interventora, no lo digo yo. Yo reflexiono, yo lanzo esa reflexión, y digo que seguramente lo habéis hecho porque queréis beneficiar a esto. Yo no me he pronunciado si estoy a favor o en contra, yo lanzo esa reflexión, de que seguramente no tiene sentido que nosotros no lo hagamos y el resto de municipios sí que lo hagan. Lo lógico sería que todo el mundo no lo hiciera, que todo el mundo respetara el principio de igualdad. Evidentemente, si nosotros somos los primos, los únicos que no lo hacemos, yo no estoy a favor de eso. Estaría a favor de que todo el mundo no pusiera barreras a esto. Y por favor, deja de tergiversar y no digas mi opinión, porque no es mi opinión. Mi opinión la digo yo de mi boca y tú reproduces lo que te da la gana. Bueno, discrepo totalmente de lo que tú has dicho. Lo que tú has dicho, yo lo he entendido así y lo repito. Si no te dijeras, si no te pareciera mal, ni siquiera lo nombrarías. De hecho, a la prueba me remito, ningún partido ha nombrado que le parezca mal eso. Si a ti lo remarcas, será por algo. No quieras decir, estoy dentro, estoy fuera, o sea, sé más valiente. O dices que no, o dices que sí, pero no interpretes o dejas de interpretar. Discúlpame, pero creo que estás fuera de lugar total. Y al final, participar no significa que te den la razón en todo. Cuando venimos aquí, igual que cuando se hace cualquier tema, todos podemos aportar ideas y estaremos de acuerdo o no. Y no te voy a decir que sí. Participar no es que te tenga que decir a todo que sí.
es escucharte, es valorarlo y ver si se puede o no se puede, y algunas veces coincidiremos y en otras no. O sea, que estás equivocado. La participación no es decir que sí a todo lo que dice el vecino, ni hablar, es plantear los criterios y intentar llegar a un consenso. Y yo creo que ese consenso lo hemos llegado respecto al punto que tú has hablado, que yo he escuchado en este plenario que lo decía Esquerra Unida, y además tú has hecho referencia, que me da lo mismo que lo haya hecho Esquerra Unida que tú, que me parece un criterio que puede estar ahí, que no es un criterio por la situación que parece porque se vaya a desarrollar, no va a ser el problema, pero que lo tendremos en cuenta en esa mesa cuando que tenga que baremar si llega el caso. Creo que es una decisión correcta y podía ser otra, pero es una decisión correcta y tenida en cuenta. Con lo cual, yo creo que tú confundes que cuando digas una idea te tenemos que decir a todo que sí. No, estás equivocado. Tú dices una idea y si nos convence a la mayoría, pues diremos que sí, y si no nos convence, te diremos que no. No por el hecho de decirla, pues vamos a claudicar. Pienso que todo lo que estamos aquí lo hacemos con criterio de mejorar nuestro municipio, de mejorar lo que estemos hablando, todos. Pero en unas cosas nos convenceremos y en otras no. Hay cosas en las que yo no te convenzo a ti y hay cosas en las que tú no nos convences a nosotros. O sea que participación existe, momento de trabajar existe. No querer hacer otra cosa es, seguramente y bajo mi criterio, hacer demagogia. Y es lo que ya en el último punto, bajo mi criterio, tú has hecho. Y lo he visto muy claro yo y creo que todos. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Oye, yo digo la mía. Cada uno nos hemos escuchado, la gente te escuchará y sacará sus conclusiones. Para eso estamos. Muy bien, pues pasamos a la votación. Perdona, brevemente por réplica, es que no sé si me has acusado, me has dicho que me falta valentía, y lo he entendido así. Yo creo que no se trata de valentía, yo he expresado simplemente una reflexión que había ahí y no me posiciono ni a favor ni en contra. ¿Y es para qué sirve eso? Si no te posicionas, cuando dices algo, o estás a favor o estás en contra. Perdona, la reflexión sirve para algo más que para eso. No digo, yo solamente he dicho que si el resto de municipios no aplica el mismo criterio, yo estoy a favor de que se quede tal cual, pero ello no impide que reflexionemos acerca de ello, para intentar mejorar y para que en cualquier foro que haya más municipios pensemos conjuntamente lo que nos conviene a todos. Y luego, respecto a la participación, tú has dicho que estás de acuerdo con esta propuesta. Si se dijo en la comisión informativa, ¿por qué no se ha modificado la propuesta y se viene al pleno con la propuesta modificada? Estás diciendo que participación no es claudicar a todo. Claro que no, yo eso lo entiendo. Pero si estáis de acuerdo en ello, ¿por qué no la propuesta que viene hoy viene ya recogida esa modificación? Te he dicho que entendemos que las bases tienen que ser amplias porque no sabemos qué nos vamos a encontrar en la otra parte. Yo a fecha de hoy, yo no sé si tú has hecho alguna reunión con empresarios, pero ya te he dicho que yo he hecho 4 y por lo menos han pasado por aquí más de 100 empresarios. Y yo no haría hoy, con la información que tengo, no haría unas bases más cerradas que las que tengo, porque no sé lo que me voy a encontrar, ¿sabes? A lo mejor el pequeño comercio no puede contratar a nadie, ni tiene la necesidad, ya no es que no pueda, sino es que no tiene la necesidad, porque no ve un incremento, no tiene una punta de trabajo que le genere que tenga que contratar, y no va a contratar por la subvención. Y eso todo el mundo lo tenía claro, porque eso no es que te vas a sacar un beneficio por eso. Entonces, yo lo que te he dicho, y lo he dicho desde el principio, es que nosotros creemos que los dos criterios son criterios buenos a tener en cuenta en esa mesa que tenga que hacer la baremación de las subvenciones y con los criterios básicos que pone ahí, y los tendrá en cuenta. Pero que no consideramos el incluirlo en las bases porque el panorama que nos estamos encontrando, Miquel, no existe. O sea, seguramente, y te dic, torno a reiterarme, m'equivoque, el Xicot Comerç pot contratar a algú, però no va ser, i veurem els números al final, jo tampoc no vull fer de pitonissa perquè no ho sé, però jo crec, i repetim, ojalà m'equivoque, però no crec que vagin a contratar entre tots ni 10 persones en el Xicot Comerç, perquè no n'hi ha aquesta necessitat, ojalà n'hi haguera, però no n'hi ha. Entonces la gent no va a contratar per els 1.000 euros o per els 1.000 y pico euros de la subvenció, sinó contrata perquè realment necessita. Entonces, a lo millor tenim que tirar més perquè això resulte i se contrate a 133 persones o les que corresponguen, n'hi ha que tirar més de la mitjana empresa i de la gran empresa. Que tampoc, també te dic jo, que he parlat en Celèstica i tampoc ens va contratar a 100. I ho dic, ojalà, ja buscaríem una altra solució per un altre tema, però tampoc es va contratar. Vull dir que en la realitat jo crec que aquestes bases
siguin les primeres, i tots sabem que quan fem la primera vegada una ordenança, unes bases i tal, a l'any següent deprenem per la casuística que entra, segurament si això torna a passar l'any que ve podrem ficar més coses i potser podem matisar això, però jo d'entrar creguem, l'equip del Partit Popular, que no volem matisar-ho perquè el que estem mirant indica que no van per ahí els tirs, o sigui, que no és que va haver una descompensació entre el xicotet comerç i la mitjana empresa, perquè no va... Ojalà passara, perquè entonces faria falta, però perquè no existeix aquesta necessitat, per desgràcia, per la conjuntura econòmica. El xicotet comerç, en general, no n'hi ha ningú moment, en Nadal podria ser les tendes que tinguin més, no sé, que tinguin més venda i tal, però normalment el que se venia apanyant en la seva família, o com és habitualment aquesta estructura, se segueix apanyant perquè se ho ahorra. I per els 1.000 euros, i mos ho han dit els empresaris a nosaltres, jo per els 1.000 euros no contrate, que no és per la subvenció, sinó és perquè si realment me fa falta i tinc que contratar a d'algú, doncs mira, 1.000 que m'ahorre, però no necessàriament. Entonces, aquesta estructura que nosaltres a priori prevé és una casuística que se podria donar, per lo que hem vist no creguem que se vagi a donar, per això no creguem que deguem de restringir més les bases, sinó deixar-les un poc més obertes, tenint en compte això, perquè crec que és important, i ho he dit des del principi, és important, però és que potser seria convenient, i ja t'he dit, crec que no va passar, que si Celeste en compte de 10, si queden 20, doncs mira, ja en tenim 20. I és que jo crec, i ja t'he dit, que el xicotet comerç no va poder absorbir, potser pot absorbir entre tots 20 més, siguent molt optimista, per la situació de lo que estem vivint. Per això t'he dit de no restringir aquestes bases tant que ens deixen corsetats i que al final no puguen complir l'objectiu, si és que existeix, perquè al final no està en les nostres mans generar l'oferta. Les empreses tindran que generar-les. El que sí que tinc que dir en positiu és que jo m'he sorprès gratament, i José María i jo que hem estat en totes les reunions, s'han sorprès gratament que la gent s'ho està plantejant. O sigui, està fent els seus números, està estudiant-se-ho, però seriament el xicotet comerç no s'ha dit aquesta conclusió. O sigui que això el que faria és encorsetar més les bases que potser ens van a deixar, no ens deixarien tant de marxa per al final aconseguir l'objectiu, que és donar el major empleo possible. De totes maneres, per aportar un poc de claritat, jo crec que se podria aconseguir una contratació més, però com pareix que les bases marquen també que tenen que estar en el paro des del mes de març, la cooperativa La Pobla també contrata amb un tot, però acaba la campanya en el mes d'abril-maio, ja no entra dins dels barems, seria una manera també de poder fer números. I no sé si això tampoc van a poder entrar, que és una llàstima. El que passa que aquest criteri, per exemple, ve establit des de lo que s'aprova dalt. Entonces, els ajuntaments no podien... Ja se podria treure més números. Ja, però volia dir que això. De totes maneres, jo volia dir que això està bé raonar de tot això, perquè en principi, encara que no estiguen en les bases, en l'òrgan instructor se va donar el que han parlat així, les idees, perquè en el cas de que n'hi hagueren més de 133, doncs tindrem en compte tot això. A lo millor és, si n'hi hagueren més de 133, també s'ho partirà igual que tu de lo que has dit, Josep Vicent, és dir, és que han estat en els últims 5 mesos, per dir alguna cosa, o 6, que hagin tirat algú al carrer, quedar-se més pronte fora que és de més. Això no vol dir que si no pleguen a 133 i es vol que en contracten un altre, que no se queden fora, o quedar-se en llista d'espera. Tot això, que l'òrgan instructor que està a la taula, que decideix que això entre el dia 2, que és el que volem entre el dia 2 i el dia 10, perquè la gent ja sàpia quins són i quins no són els que són admitits, perquè la gent ho sàpia, perquè ara la gent s'apunta. Però si n'hi hagueren més de 133 tindries que dir-los qui sí, qui no, qui se queden en llista d'espera. Que tot això es va dir-ho per tindre-ho ahir a punt. Si no plega això, el que volem és els màxims possibles, no posem més traves. Si ve el cas, posarem més les traves, però crec jo, vamos. José Vicent. Un aclariment molt ràpid, Mari Carmen. Per saber nosaltres com se definim, si acabem abstenint-se o apoyant-ho, m'agradaria saber si en les bases ja aneu a col·locar algo que se parega a lo que han comentat. Sí, podem incluir... M'explique. A veure si se pot incluir ja, si pot incluir algo, si no un motiu d'exclusió, que potser per aquesta primera convocatòria, com tu bé dius, potser no saps els que van entrar, sí que pots ponderar, sí que pots puntuar negativament, igual que puntues positivament a qui allarga més de 3 mesos o a qui dona més de 25 hores, pots ficar-li 5 punts negatius, per dir alguna cosa, al que ha despedit en l'últim mes. 4
des de fa 2 mesos, 3 des de fa 3, i així tens mig any cobert que el que ha despedit recentment, i sobretot si és molt recentment, més penalitzat, i no l'estàs excloent. Si n'hi ha gent que va per davant, no tindrà la subvenció, i si no n'hi ha prou, la tindrà igual. Vale, me parece bien. No ho vull dir. Pues incluim... Però que vinguen les bases, més que res, que vinguen les bases perquè així ho podràs demanar en la documentació inicial. Anem a incluir... Si tu veus després i li fas justificar si ha despedit o no, dirà, home, haver-ho dit. José María, anem a incluir-ho. Tú t'has quedado en la copla, ¿vale? Si n'hi ha menos de 73. Lo tenemos grabado de todas formas, lo vamos a incluir una cosa en la línea de lo que ha dicho José Vicent, lo encuadramos aquí y dentro de donde esté explicado, que no sé en qué punto es, el tema del órgano, del tema de la mesa que va a decidir al final de la baremación, incluiremos el punto de que se tendrá en cuenta que se reparta para el pequeño, que llegue a todos, vamos, lo que comentaba... Si tu has despedit l'últim mes o no, els 3 últims, 10 o 8, 5, 6... Sí, això és lo de menys. La qüestió és ficar una escala i penalitzar-ho. Ho fiquem i se incluís. Si has despedit en setembre, 6 punts menys. Si has sigut en agost, 5. Correcte, ahí cap a... Durant mig any. Ho tenim clar, ¿vale? Pues incluirem això i incluirem l'altre. Sí, sí. Això és una cosa que lògica per lo menos que tenia... Vale, pues no perdem més temps si vos pareix perquè ho tenim tot clar i així no cal tampoc allargar les coses més de lo que toca. Sí, había otra propuesta que era incluir un cupo de, por ejemplo, 10 plazas o 20 plazas para el pequeño comercio y si no se cubren, que sean para el resto. Decídmelo con cuidado. La sede social que estigui en la Pobla. Així, les empreses de la Pobla... Pero eso está, ¿no? Es que... El centro de trabajo. No. Si vols dir això, Celèstica no té la sede social a la Pobla, sí que té el lloc radicat a la Pobla, però això se quedaria darrere de tots els que... No, però no posa res de foc. Això és un cupo de 10... Un cupo de 10 tampoc... Un cupo de 10 no és molt. No. Ponderar... Tenim que votar-ho. Diputació i la Generalitat. Sí, José María és el que més se les ha treballat les bases i pot ara discriminar, si algú no ho sabem, demà se soluciona. No, a veure, són dues coses. El tema que ha plantejat José Vicent ja hem quedat, el tenim clar, el de tindre en compte i més ponderar negativament en funció d'una tableta. I després podem ficar també que se guarden 10 places, per exemple, pel xicoter comerç, i en cas de que no n'hi haguera el cas... 15, no passa res. I ara un altre que diga 20, va? Fiquem-se d'acord, va? Què voleu? Si voleu 10 o 15... Diguem, a veure, la proposta que fa Javier és de 10. Fiquem 10 i si no se fa, que se puguen assumir per el resto, per no quedar-se enconcertats, per si acaso 10 sobre 133... Vull dir, ojalà vinguen, és que ojalà, sincerament. Fiquem aquesta frase i incluïm en els requisits la ponderació negativa de lo que ha hecho Vicent. ¿Estem tots d'acord? Ahora, ¿cómo quieres que votemos? Incluimos las dos enmiendas verbales. Pues está enmendada y ya está. Vale, pues sometemos. Y si se aprueba, pues ya está. Pues entonces vamos a pasar a la votación con la propuesta enmendada, que es incluyendo los dos comentarios que hemos hecho, tanto Esquerra Unida como Compromís. ¿Vale? Pasamos pues a la votación. ¿Votos a favor del punto? Unanimidad. Cuando lo tengamos mañana os lo remitiremos por correo. Si no nos decís nada, seguimos adelante por la idea de que la gente cuanto antes empiece a traer documentación, pues mejor. Molt bé, pues moltes gràcies a tots i alcem la sessió.